esta tarde, hermanos, amigos? ¿Bien? Me da gusto verles. Es un combinado muy especial que tenemos el día de hoy, ¿no crees? Jóvenes con jóvenes, jóvenes y más jóvenes. O yo no sé si te sientes joven o no. ¿Si te sientes joven hoy o no? Este lado sí, este lado no. Es que ya están jóvenes, ¿no? Pero una cosa es estar joven y otra sentirte joven, ¿estás de acuerdo? ¿Te sientes joven? No pregunto ¿estás? Porque algunos estamos desfavorecidos. Pero bueno, bienvenidos a todos. Estamos retomando una serie de clases que hemos tomado, un taller que francamente desde que lo empezamos en febrero, para mí ha sido muy inspirante el hecho de poder pensar, juntos podemos prepararnos para invertir nuestra vida en algo realmente que valga la pena. El taller que estamos teniendo se llama Aprendiendo a ser perfectos, y como la invitación o la introducción que preparamos hace un tiempo dice, taller sobre alcanzar una fe madura. La madurez no llega con los años, sino con las buenas decisiones. Hoy no importa la edad que tengas, no importa a qué te dediques, si piensas que eres muy joven o ya estás maduro, lo importante es entender, hermanos y amigos, que el éxito, la plenitud no se va a realizar en nuestra vida teniendo muchas cosas, sino tomando decisiones correctas. Y qué mejor manual, qué mejor ayuda que la palabra de Dios. Nunca es tarde y nunca es demasiado temprano para empezar a conocer de Dios. Espero que ahí la analogía sea obvia, ¿no? Empezamos como una pequeña flor. Jesús empieza a arraigar en nosotros su palabra. Pero ¿qué tal cuando nos volvemos como el árbol de atrás? Un roble firme, un roble que está plantado, que sabe lo que quiere, que nada lo mueve, que tiene decisiones que lo van a llevar no solo a mantenerse, sino a perdurar. ¿Sabes? Esa es la vida de un cristiano. Y no necesita ser un hombre adulto con muchos años para tener madurez. Por eso hoy estamos tomando mucho esta iniciativa de aprender a tomar buenas decisiones. Empezamos en febrero con una palabra muy especial que es teleios. Teleios en griego significa, en español, perdón, significa perfecto. Y perfecto viene de algo que es completo, cualidad de alcanzar madurez. Pero en realidad, como la Biblia lo enuncia, es un sentido de perfección en manera funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es teleios o perfecta si cumple la función para la cual fue creado. O sea, cualquier cosa puede ser perfecta. La perfección en la Biblia no habla libre de errores, sino que cumpla con la función para la cual fue creada. De aquí que tenemos, por ejemplo, unos tenis. ¿Te gustan los tenis? Mira, ahí están los de Michael Jordan, que saltan solos y están solos. No, eso es lo que dice el comercial, pero no tanto. Pero unos tenis pueden ser perfectos, teleios. Si se amoldan a tu pie, lo usas para caminar, te sientes cómodo con él, te dura un buen rato, más de lo que esperas, cumple su función. Eso es algo perfecto en función a lo que la Biblia dice. Es una definición funcional que está haciendo o realizando aquello para lo cual fue creado. Ahora, ¿cuál piensas que es el teleios de una persona? El teleios de una persona o de un discípulo es ser como Jesús. Eso no aplica solamente para la gente que cree en Jesús o que cree en Dios, o para mi papá o mi abuelo. Cada persona que ha sido creada con una razón. Génesis 1:26 dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Obviamente Dios no hablaba de algo físico, hablaba de algo interno. Entonces, el teleios de todo hombre y toda mujer es ser como Jesús, ser más como Dios. Qué increíble sería si a la edad que algunos tienen aquí, yo hubiera aprendido esto. Aprender a ser más como Cristo, no religioso, sino aprender a hacer las cosas mejor y bien. Entonces, parecernos a Jesús es el propósito del taller. Y si vamos a parecernos a Jesús, tenemos que imitarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que seguirlo. E indudablemente
Seguir a Jesús traerá como consecuencia estar donde Él está en este momento, ¿cierto? No seguimos a Jesús para que un día nosotros estemos en algún otro lado donde no está Él. Y si Jesús hoy está en la eternidad, la idea es que tú estés en la eternidad un día con Jesús. Entonces, el teleios de un discípulo, el teleios para ti es ser como Jesús y estar un día donde Él está. La clase de hoy, hermanos y amigos, la clase 9, se llama Perfectos en la Meta. Y la pregunta es, ¿cómo llego al final de la carrera? Si ser teleios, ser como Jesús implica seguirlo, Él llegó a la meta. Entonces, yo necesito saber qué hacer para también seguir en la meta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por cuánto tiempo piensas ser cristiano? ¿Cuánto tiempo piensas seguir a Jesús? Esa pregunta me la hicieron cuando yo llegué a la iglesia, como tú tal vez. Mi primero o segundo día de haber llegado a la iglesia, recién bautizado, y quizás un poquito antes de comprometerme con Dios. ¿Cuánto tiempo piensas tú estar en la iglesia? Me preguntaron hace 19 años. Y te soy honesto, no ha sido nada fácil. Después de 19 años, llegar soltero como algunos de ustedes, con una profesión, vivir lo que el cristianismo Jesús me ha pedido que siga en el camino, no ha sido fácil. Hoy no es fácil, pero sabes, hace 19 años, personas como hay en este lugar, personas entendidas, me ayudaron a poner anclas en mi vida, para entender que mi vida no estaba destinada, soy contador de profesión, a ser un excelente contador, o casarme y tener cosas como lo anhelaba, sino que mi vida estaba también esperanzada en la eternidad. Esta escritura a mí me ayudó mucho a entender. Tito 1:2, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. La NBI dice, nuestra esperanza es la vida eterna. ¿Sabes? Para mí hace 19 años, cuando alguien me compartió esta escritura, fue decisiva. Sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Claro que quiero ser como Cristo, claro que quiero imitar a Jesús, claro que quiero hacer una diferencia en mi escuela, en el trabajo, en mi casa, pero si hay algo que deseo con todo el corazón, ¿sabes qué es? Llegar al final de la carrera, estar con Dios un día. Y para eso tú y yo necesitamos anclas, y un ancla increíble es la esperanza de la eternidad. Ahora te hago la pregunta a ti otra vez. ¿Por cuánto tiempo piensas ser un cristiano? Espero que para ti no sea, o ser un discípulo, ser cristiano, no sea por temporadas, ¿verdad? Por un tiempo, como una moda. Mientras llega algo mejor o algo más en lo que entretenerme, pues voy a estar aquí. O mientras cambien algunas cosas que me estoy peleando con ellas, ya las arreglé y pues ya me sirvió, pues ya nos vemos. Si tu mirada no está en el cielo, y lo voy a repetir, si tu mirada no está en el cielo, nada de lo que hagas como cristiano tiene sentido. Nada. Porque si tu propósito no es llegar al final, ver a Jesús y estar con Dios en la eternidad, nada tiene sentido. Hoy vivimos de modas, ¿no? Y las modas cambian así. Basta con ver el internet y ya hay una nueva moda, ¿no? Hace unos meses tal vez teníamos el reto del balde del agua, ¿te acuerdas? El reto del balde del agua fría, que se volvió muy popular. ¿Lo hiciste? Porque ni era para nosotros, ¿no? Pero es el reto de Charlie, ¿no? Métete y ve y mira, y ponle los palitos y así son las modas. Como necesidades, como emociones hay en el ser humano. Hoy las tienes, mañana no. Espero que no te hayas metido al Charlie, ¿eh? Yo bromeo mucho y algunos ya se han dado cuenta, pero la cosa más seria que he tomado en mi vida, ¿sabes qué es? La idea de la eternidad. No hay cosa más seria, obviamente Dios, que para mí tenga más valor que la eternidad. Y espero que tu fe no sea por épocas. Espero que aquí no estés por un momento o por algunos años, o que quede solamente lo que alguna vez fuiste. Espero que hoy entendamos cómo debemos de correr la carrera para llegar a la meta. Quítale la eternidad
o la vida eterna a la Biblia, ¿y qué tienes? Quítale la idea de lo eterno a la Biblia. Tienes un manual de buena conducta. Solo eso. Y eso lo puedes tener allá afuera, con Cornejo, en cualquier club o taller que puedas tener para mejorar la buena voluntad o tu estima. Pero el increíble agregado de Dios es la eternidad. Y eso no lo da nadie más que Dios. Y por eso a través de su palabra tenemos que llenarnos de eso, llenarnos de eso. Por eso, hermanos y amigos, es precisamente el hecho de que la palabra de Dios nos asegura que hay una vida eterna que le da sentido a todo lo que hacemos. Vamos a ver cómo llegar al final de la carrera precisamente. Y vamos a leer Hechos 20 del versículo 17 al 24, por favor, vea la Biblia, porque esta la tengo aquí, pero no en la pantalla. Quiero que leamos juntos. Un hombre que desde su adolescencia, quizá en sus tiempos más efervescentes de crecimiento, de visión, de sueños, entendió que había algo más grande que esta vida, la vida eterna, pero entendió cómo debería de vivir para estar en la eternidad. Hechos 20, versículos 17 al 24. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Fíjate, si para ti crees que es fácil compartir la fe y ser un cristiano, pregúntale a Pablo, ¿no? Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en casa, judíos y no judíos, les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. ¡Qué ánimo!, ¿no? Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la noticia del amor de Dios. ¿Qué tal Pablo como discípulo? ¿Qué tal tú siendo un discípulo de Pablo y vivieras lo que él vivió? Hey, vente, vamos a predicar a la provincia de Asia. ¿Te animarías? Sufrir cárceles, hambre, desvelos. Esa es la famosa despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Y se está despidiendo porque él está seguro de que va a morir. Y yo no sé, pero yo sí me puse a pensar. Yo sé que para ti tal vez la idea de la muerte está muy lejos, aunque tal vez no tan cerca como imaginamos, más cerca de lo que imaginamos. Él se está despidiendo, pero estaba seguro de cómo estaba acabando su carrera, cómo había corrido él. Comparte cómo habían sido sus años de discípulo. Servicio sincero, ¿no? He servido sinceramente, no con una mala motivación. Él venía entendido porque él quería hacer las cosas. Amigos y hermanos, si estamos aquí porque alguien nos trae, algo no está bien. Debe haber una motivación y un deseo en nuestro corazón. Y si no lo tienes, tienes que buscarlo. Porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos. Dice, a través de muchas lágrimas, persecución de parte de los judíos y gentiles, predicación del mensaje sin parar. Y luego dice, me espera, ¿cómo era su futuro? Cárcel y sufrimientos. ¿Tú has vivido una vida o tu cristianismo se ha parecido al de Pablo en esta etapa que llevas? ¿Piensas que sí ha sido? Difícilmente podríamos decir que sí, ¿no? ¿Cómo le hizo el hombre? ¿Cómo le hizo este cuate para mantenerse? Y luego dice, con gozo. Algo muy valioso tenemos que aprender del día de hoy de él. ¿Y cómo podría seguir hasta el fin con ánimo? La Biblia nos dice, para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo del Señor Jesús. Me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Algo que me sorprende de Pablo, ¿sabes qué es? Para él no solamente era quiero llegar al cielo, era más importante aún qué voy a hacer mientras llego al cielo. ¿Qué vamos a hacer mientras vamos al cielo, hermanos? Esperar a que llegue Jesús y nos agarre en una reunión como esta y aquí estábamos, Jesús, hacía mucho calor. ¿Tienes calor hoy? Yo sí, ya llevamos, esta es nuestra segunda reunión. Pero se compara lo de Pablo y dice él que había algo que él había entendido. Entendió que era una carrera
la vida de un discípulo, ¿verdad? Que no era de momentos, que no era de etapas, que no era de temporadas donde voy, luego vengo, donde doy, luego no doy, donde quiero y luego no quiero, dependiendo de mis emociones, donde me invitan, donde luego no me invitan, donde me pongo mal y luego me pongo bien. Es una carrera. Pero él entendía que no era una carrera de 100 metros, era una carrera larga. Y para eso necesitaba preparación. Ahorita lo vamos a ver. Y también entendía la actitud para correr. Él corría con actitud, dice, con gozo. Y vivir el cristianismo, él dice ahí, ¿no? Para mí no cuenta mi vida, sino cumplir, correr con gozo hasta el fin. Él corría con gozo. Vivir el cristianismo para Pablo era lo más emocionante que le podía haber pasado en la vida. Era la aventura más excitante, lo más inspirante, lo más motivador, lo que más alegría le causaba, lo que más le motivaba, lo que más le daba euforia, ánimo para levantarse al día siguiente y saber que tenía un propósito. Decía, yo corro con gozo. Qué increíble, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tenemos el mismo gozo de ser cristianos? ¿Cómo ves tu cristianismo? Tú que estás joven, que vienes a la iglesia, otra vez la iglesia. Es que mi papá me está esperando allá afuera. Espero que no, ¿verdad? No sé. Ah, sí, otra vez vamos a la iglesia y vamos otra vez a escuchar la reunión. Pero para Pablo era vivir una vida con los propósitos de Dios lleno de gozo. Para mí, el ser un cristiano es la aventura más maravillosa que me ha pasado. Lo más excitante, lo más maravilloso que me pudo haber pasado es ser un discípulo de Jesús. Y la alegría más grande, y las emociones, las alegrías, aún los desafíos más grandes a mi vida, gracias a Dios los tengo en el reino de Dios. No cambiaría mi cristianismo por nada. Aunque Jesús sí cambió mi título de contador por ser un cristiano. Pero si ser cristiano te aburre, si ser cristiano, estar en la iglesia para ti es algo aburrido o no tiene sentido, algo no está bien, ¿sabes? Si se ha vuelto aburrido, es tal vez porque lo hemos hecho aburrido a nosotros. No es la iglesia, no son los hermanos, tal vez yo soy, ¿no? El que no motivo, el que hago siempre lo mismo, es que siempre hacen lo mismo, pero tal vez yo soy igual. Y con los años es más desafiante. Pablo con los años no estaba más aburrido, estaba más gozoso de llegar al final, más gozoso de seguir. ¿Por qué? Porque había encontrado un tesoro increíble, a Jesús y la eternidad. Había motivos increíbles. Para cambiar el mundo para Cristo, hermanos, es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Y lo que más gozo puede traerle. Entonces, hoy tenemos que entender cómo estamos corriendo. Pablo corría con propósito. ¿Alguien ha corrido un maratón alguna vez aquí? ¿Y quién? ¿Cuántos? A ver. No presuman. No, está bien. ¿De 42 kilómetros? ¿Quién más? Allá otro, por allá otros, ¿no? ¿Han corrido? ¿Ya han llegado a la meta? ¿Sí? ¿Qué se siente llegar a la meta de un maratón? ¿Cómo? ¿Un logro, algo especial? ¿Cómo se siente llegar al final? O sea, caminando por allá. No, pero es mucha alegría porque puedes pasar por varios obstáculos, te caigas o algo, te levantas y sigues. Y es una cosa de que llegar a la meta. Es increíble, ¿no? Yo me inscribí una vez a un maratón y llegué caminando, pero llegué. Era el maratón de Job, era el maratón de la caminata de Job. Eran como 10 kilómetros. Y si querías correr, corrías, pero lo hicimos caminando, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo, pero aquí muchas veces usamos el término, ¿no? En las competencias. Lo que importa no es ganar, sino competir, ¿no? En el reino de Dios no. En el reino de Dios lo importante es llegar al final. Llegar a la victoria, llegar hasta el final. Entonces para eso hay que correr con propósito. Pablo muchas veces, 3 veces, asimila la vida cristiana a correr una carrera. Entonces vamos a ver, aquí tengo una escritura al frente, si no ven en tu cuaderno, 1 Corintios 9:24. Y aquí vamos a sacar algunas cosas valiosas.
Dice Pablo, ustedes saben que en una carrera todos corren. Espero que tú y yo entendamos que hoy todos estamos corriendo. No es si queremos o no, pero tenemos una meta y estar en la carrera ya no es una opción. Estamos en la carrera por la eternidad, ir a la eternidad. Pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño. Y eso lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Pablo compara las carreras, las olimpiadas, que en esa época eran muy famosas, a la carrera de un cristiano, a su meta final, que es el cielo. Y dice ahí algo muy interesante, ¿no? Que un corredor se prepara. O sea, no va ahí al sombrerazo, ¿no? No va como el Borras. ¡Ay, pues va a haber un maratón! Pues vente, mira, vamos a inscribirnos a ver qué pasa. Hay gente que sí se inscribe, ¿no? Nada más por salir ahí en el primer, ¿nos has visto? Ahí por salir en la primera foto, ¿no? Hasta el principio, le echan ganas, corren rapidísimo, ¿qué? 100 metros y luego se cansan y se salen. Pues nada más por ir al principio, ¿no? Y un corredor entendido no corre a lo loco, corre con un entendimiento. Varios factores son decisivos: preparación, alimentación, disciplina, condición física. No se gana una carrera por casualidad o por concursar, sino por una preparación competente. ¿Sabes? La vida, el cristianismo es igual. Y no es que nos ganemos la eternidad, porque no podemos ganarla. Jesús la ganó para nosotros hace mucho tiempo. Eso es algo que no podíamos hacer. Pero lo importante de nosotros en la carrera es cómo estamos corriendo en la carrera. Cuidarla hasta llegar al fin, nuestra salvación. Eso es lo que Pablo decía: corran de tal modo que reciban el premio. Eso quiere decir, hermanos, que el hecho de haber llegado a la iglesia, el hecho de ser un cristiano, el hecho de estar inscrito en la carrera, no automáticamente me hace llegar al final, ¿verdad? Pablo dice: corre. ¿Qué quiere decir? Que algo tengo que hacer en la vida espiritual en la tierra, ¿no? No es en automático. Y por eso es importante aprender de él varias cosas. Vamos a ver cuál es la manera. Dice ahí, una obviamente es evitar lo que hace daño. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño. Eso es una regla básica de un deportista, ¿no? A ver, Katy, ¿ustedes hicieron algo? ¿Se cuidaron un día antes? ¿Durmieron bien? ¿O se prepararon de alguna manera diferente? ¿Tú? ¿O así como llegó? ¿Se durmió temprano ese día? ¿Qué más? ¿Desayunó bien? Bueno, no puedes desayunar mucho, ¿no? Entonces, la preparación es vital, ¿no? Antes de una competencia es importante que un atleta evite todo lo que puede hacerle daño. ¿Qué puede hacerle daño a un discípulo en su carrera hacia el cielo? Primero, el pecado. En la carrera hacia el cielo, hermanos, hay factores fundamentales que pueden impedir que lleguemos. El pecado, descuidar tu relación con Dios, tener una pobre o nula relación con Dios, abandonar el propósito, no saber por qué estamos corriendo, estar por estar, ir por ir, distanciamiento con la iglesia, evidentemente. Todas estas cosas nos pueden apartar de llegar a la meta final. Ahora, ¿cuál pensarías tú? Te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál pensarías tú que es el mayor enemigo en la carrera de un discípulo? ¿Cuál? Rápidamente diríamos el pecado, ¿no? El pecado es lo que nos puede hacer caer, es lo que nos puede condicionar, es lo que me tiene a mí en jaque, es lo que no me permite ser libre. Tal vez inmediatamente diríamos el pecado, pero en realidad, hermano, te voy a decir algo espero que lo tomemos muy profundo. El pecado no es un problema en la vida de un cristiano. El problema no es el pecado en la vida de una persona.
especialmente de un discípulo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció el pecado en la cruz, y al resucitar mostró que el pecado estaba vencido. El principal problema no es el pecado, sino qué haces tú con el pecado. Porque el pecado está vencido. Y aquí tenemos dos opciones muy claras que tenemos que ser muy conscientes si queremos llegar al final de la meta. Uno, ¿hemos aprendido a dejarlo? ¿Hemos aprendido a combatirlo a través de las herramientas que Dios nos ha dado? Tenemos la confesión como una herramienta increíble, abrir nuestra vida, arrepentirnos, que es una bendición de Dios poder arrepentirnos, quebrantarnos, tratarlo al nivel de tentación cuando todavía no se desarrolla. Hemos aprendido a tratar el pecado, entonces ya no es problema. El pecado no podría ser un problema porque tenemos las herramientas. Aquí la cosa es, o tal vez es la otra, ¿no? Dejamos que se desarrolle en nosotros. Tal vez el problema no es el pecado, sino que estamos dejando que se desarrolle en nosotros y produzca lo que ya sabemos que es muerte. Hermanos, en nuestra carrera hacia el cielo tenemos que entender que no podemos ser ligeros con el pecado, no podemos ser tolerantes o consecuentes. Hay cosas que un deportista jamás va a hacer antes de una carrera, porque no le van a permitir llegar al final. Y esta es una muy importante, el pecado. Santiago 1:4-15 dice, tú lo sabes, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando deja crecer, da a la luz la muerte. Esta es la ley del pecado, ¿no? Tentación, pecado, muerte. Esa ley no cambia con nadie. No importa cuántos años tengas en la fe, no importa cuántas veces leas la Biblia, no importa cuántas reuniones vengas, el pecado va a seguir siempre esa ley. Y si tú no tienes cuidado en la etapa de la tentación, se va a producir en pecado. Y el pecado, dice ahí, cuando va desarrollando, cuando ya no es tratado, cuando ya no es arrepentido, va a producir la muerte espiritual de quien sea. Y por eso podemos estar inscritos en la carrera pero no llegar. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes. Tú decidirás cuánto y cómo te afecta el pecado. Dios nos ha dado todo, como te dije, las armas para vencer. Depende de ti querer usarlas. Por eso, hermanos, hoy tenemos que abrir los ojos y entender. Si hoy estoy batallando, si hoy estoy tropezando, si hoy me he sentado en la pista por causa del pecado y estoy resignado a no llegar, tenemos que abrir los ojos. El pecado es vencido y fue vencido hace miles de años, 2000 años. Y podemos hacerlo como discípulos para seguir en la carrera. Otra cosa muy importante para llegar a la meta final, dice el versículo 25, luchamos por recibir un premio que no se marchita. ¿Sabes? Pablo nuevamente pone la mirada en la eternidad. Cuando la idea de la eternidad invade tu mente y tu corazón, tus pensamientos, tus emociones son modificadas por la idea de la eternidad. No importa lo que pase aquí en la tierra, llegar al final de la carrera se va a convertir en una prioridad, y entonces vas a empezar a quitar de tu vida todo aquello que estorbe para no llegar a la eternidad. ¿Sabes? Cuando la idea de la eternidad la tienes grabada en el corazón y la mente, todo cambia en tu vida. Tu vida se transforma. Todo lo que haces va enfocado hacia ese propósito. Cambia el tipo de amigos con los que te rodeas. Cambia la manera en que inviertes tu tiempo y tu dinero. Cambia las prioridades que tienes en la vida. Tus sueños cambian, se vuelven espirituales. Ya no anhelas tanto lo mundano, sino ahora lo espiritual. Cuando la idea de la eternidad ha arraigado en tu corazón, quieres pelear por sueños espirituales. Yo te pregunto, ¿tienes sueños espirituales hoy? Tal vez profesionales, no te pregunto porque debes de tener muchos, ¿no? Terminar una carrera, ser un buen abogado, un buen contador, subir de puesto en tu empresa, poner tu propio negocio. Amén. Pero tienes sueños espirituales también.
Tienes el deseo de ayudar a otro hermano, a discipular, a ayudarlo, a levantarlo. Un sueño espiritual. Tienes el sueño de una vez salir de aquí, plantar una iglesia, ser un misionero, dirigir una charla, predicar al frente, servir de alguna manera diferente en el reino. Sueños que tal vez han estado ahí, pero los tienes aún. Porque cuando la idea de lo eterno te invade, tus sueños cambian. Sueñas casarte también, es un sueño espiritual, pero con un hermano y con una hermana, no con lo que vemos en el mundo. Tienes sueños espirituales. Cuando la idea del eterno está aquí grabado, aquí plasmado, Dios te va poniendo sueños. Y esa idea de que ya di porque alguna vez fue mi época, no existe para alguien que tiene la eternidad grabada, porque anhela seguir peleando como Pablo lo hizo. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo ha cambiado la idea de lo eterno en tu vida? ¿Cómo ha cambiado la idea de lo eterno en tu vida? Somos discípulos, ¿cierto? Y vamos al cielo, ¿cierto o no? Esa idea debe cambiarte en algo. ¿Cómo te ha cambiado a ti la idea de saber que Jesús te espera en el cielo con un lugar especial? ¿De qué manera te ha cambiado? Si no te ha cambiado de ninguna manera, si estás más preocupado por tener novia, ser padre o madre, realizar sueños profesionales que llegar a la eternidad, un día esos sueños van a inclinar la balanza hacia allá. Y la eternidad ya no va a ser una opción, ya va a ser una opción, ya no va a ser una meta. Yo no digo que no sea importante, pero cuando esos sueños se vuelven más importantes que la eternidad, hacia allá vas a ir. Por eso hoy Pablo nos vuelve a poner la mirada, ¿no, Dios? En la meta. Hacia allá vamos. Hacia allá queremos. Dios quiere estar allá. Y si estás aquí, hermano, entonces esa es la idea. Y si es que si no encuentro novia en el proceso, ¿qué? ¿A poco voy a llegar solo? Pues no sé. Pero sí con 1000 citas, ¿no? Previas. ¿O no? Sí, pero con 1000 amigas, hermanas en la fe, mira, sólidas. ¿Y sabes que en el cielo no va a haber matrimonios? Por más que estemos con nuestro cuche helado hoy, bueno, como algunos, ¿verdad? Y yo, allá no va a haber ni noviazgos ni matrimonio. Algunos dirán, qué bueno. Va a ser algo tan especial. Entonces, yo no digo que no tengas sueños, pero esos sueños no pueden ser más importantes que la eternidad. Tenemos que volver a la eternidad donde debe de estar, ponerla en el lugar correcto. Otra cosa que dice Pablo aquí, útil y productivo, dice, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. ¿Alguna vez has visto un boxeador con los ojos vendados? ¿Te subirías al ring? Si eres de los que te gusta ver el box, ¿te subirías al ring con los ojos vendados y tu contrincante ahí? ¿Quién lo haría? Pues nadie, ¿no? Un loco. Correr a ciegas o dar golpes al aire significa que buscas y haces, pero ni sabes dónde está el objetivo de lo que estás haciendo. Que vives por vivir, que estás por estar, que vas a la charla, que vas a compartir, que vas a hablar, pero ni sabes para qué. Que vienes a la reunión pues porque van todos. ¿Y qué hacemos ahí? Pues lo que hacen todos. ¿Y qué hacen? No sé, pero hay que hacerlo. Pablo dice que para llegar a la meta no podemos tener una fe ignorante, ciega. Es decir, estar en la iglesia y no saber por qué estamos aquí. ¿Fuimos rescatados? Sí. Para llegar al cielo, sí. Pero mientras vamos allá, nuestra fe debe de ser, como Pedro lo dijo, útil y productiva para Dios. Eso quiere decir que conozco, que sé, que estoy convencido de los propósitos de Dios, de los propósitos de la iglesia, y yo tengo que averiguar cómo encajo en esos propósitos, porque eso hace útil mi vida espiritual en el reino. Si no, voy a estar como un ocioso espiritual. ¿Sabes lo que es un ocioso? ¿Qué es un ocioso? ¿Un qué? Uno que sí es oso y luego no, o sí, oso. No, ¿qué es un ocioso? A ver, diccionario español 1, creo, ¿no? Introducción al español, no sé. ¿Uno de qué? A ver, los que van a la universidad.
No llevaron después de él. Es que no hace nada, ¿no? No está ahí por estar, no hace nada. No sabe, no tiene idea, está por estar, no es productivo, no es efectivo, ¿no? Entonces, yo no quiero pensar, a veces inventamos términos, que hay una ociosidad espiritual, porque eso no puede existir. Por consecuencia, alguien que es un siervo de Dios está enfocado en los propósitos de Dios: alabar, discipular, servir, unirte, ¿no? Como lo estudiamos en el norte. Pedro lo dice en la segunda de Pedro, ¿no? Al final de sus años, y dice algo muy importante: si haces esto y desarrollas tu vida y tus virtudes y te encajas en el reino de Dios como un engrane más de toda la maquinaria que es lo que Dios está trabajando, tu vida será útil y así nunca caerás, dice la Biblia. Así nunca caerás, llegarás al fin. Tener un pobre estudio bíblico, no conocer la Biblia, no ayudará a que tengas bases firmes para permanecer útil en el reino. ¿Qué tanto estudias tu palabra? ¿Qué tanto estudias, la Biblia, tu Biblia? La palabra de Dios, ¿qué tanto la llevas? ¿Qué tanto la ves? ¿Qué tanto la escudriñas? Si no conocemos la voluntad de Dios, no vamos a entender por qué estamos aquí. Bueno, sí, es que yo necesitaba problemas, mis papás tenían problemas, mis papás tenían una bronca muy grande, la que es un desastre. Llegué y me ayudaron, encontré amigos, qué bueno, pero ¿para qué? Pablo dice: no podemos golpear a ciegas, tenemos que correr con propósito. Y eso obviamente nos lleva a conocer más la voluntad de Dios y los propósitos. Muchos de ustedes lo saben, muchos han sido llamados, muchos de nosotros hemos servido y seguimos recibiendo llamados. El propósito es nunca dejar que nuestra vida se vuelva ociosa, al contrario, que sea útil y productiva para Dios. ¿Qué otra cosa decía Pablo? Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado y después de haber enseñado a otros. Para llegar al cielo, debemos aplicar la disciplina a nuestro cuerpo, es decir, desarrollar dominio propio con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Cuántas cosas, cuántos sueños, cuántas esperanzas se han perdido por la falta de dominio propio en la iglesia, hermanos? Es impresionante. Muchos del ministerio que peleamos porque siga glorificando a Dios, los solteros, aún los universitarios, y puede ser en los jóvenes también. ¿Cuánto la falta de dominio ha echado a perder los sueños de Dios para nosotros? ¿Cuánto la falta de dominio propio ha truncado la carrera espiritual de muchos en la fe? Después de 19 años, con gozo he visto miles de personas bautizarse y llegar al reino. Pero he visto muchas personas que por falta de dominio propio, por no esperar en el tiempo de Dios, por dejar que sus pensamientos los lleven y los guíen y sus emociones, aún a pesar de la voluntad de Dios, irse de la fe, irse de la iglesia, salirse de la carrera, no llegar. Muchas veces hemos hablado, cuando eres soltero, joven o universitario, una de las mayores virtudes que tú y yo necesitamos desarrollar y que va a ser un ancla, ¿sabes cuál va a ser? La paciencia. Que sepas esperar en el tiempo de Dios. Qué difícil. Pero te digo otra cosa, qué bendición cuando tú sabes esperar en el momento de Dios. Y ¿sabes cuál es el mejor amigo el mejor amigo de la paciencia? Ya no lo puse ahí, no, se me tapó. El dominio propio. Cuando tú tienes paciencia y dominio propio y le agregas entendimiento, llegarás a la meta, que es el cielo. ¿Cómo se logra la paciencia y el dominio propio? Solo a través de una relación con Dios. Son frutos del Espíritu Santo. No es gratis, no hay atajos cortos. Si tú y yo queremos que un día, de la noche a la mañana, amanezcamos con dominio propio porque queremos tener dominio propio, pues ya Dios ya amaneció con dominio propio. ¿Has visto la película de Spider-Man, la primera? Cuando amanece el otro día está bien fuerte, nada más porque lo picó la araña. Pues está bien fuerte, se ve en el espejo y no se cree, ¿no?
Pues así no llega el dominio propio, ¿verdad? Hay que desarrollarlo con una relación con Dios. Entonces, hermanos, la carrera no es de 100 metros, es un maratón. Y Dios sabe que podemos terminar el maratón y terminarlo bien. Pablo también, Hebreo nos aconseja algo muy básico. Pon tu mirada en Jesús, ¿no? Hebreos 12:1, 2, tú y yo sabemos que dice: y corramos con perseverancia. Otra escritura donde se usa la carrera o se asocia la carrera a la vida espiritual. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Algo que es fundamental en este maratón a largo plazo es poner tu mirada en Jesús. Dice la Biblia que de ahí viene nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestro ánimo y nuestra garantía de llegar al fin. Hay dos maneras de hacer esto. Podemos poner nuestra mirada en los hombres o en Jesús. Cuando tú pones la mirada en los hombres fallamos. Los hombres podemos decepcionarnos unos a otros, podemos equivocarnos, traicionarnos. Y cuando ponemos la mirada y la confianza en una persona, es fácil dejar la carrera, porque todo se vuelve entonces una cuestión personal. Me dijeron, ellos no quieren, fulana, fulano, y estamos mirando a hombres. Y por fulano y fulana yo ya no sigo ni quiero estar aquí, me voy. Cualquier problema personal o actitud puede provocar que no sigamos. Podemos cometer errores en la iglesia y los hemos cometido, no voluntariamente. Pero si las personas me influyen más que Cristo en la vida, para seguir la carrera, el problema no son las personas que fallaron, el problema es mi fe, porque yo puse la mirada en alguien que no era Cristo. Entonces, si tú estás lidiando con la iglesia, el líder, la hermana, perengano, y por eso tal vez te desanimas o no quieres continuar, o hay un conflicto en tu corazón, dice la Biblia que la única manera de seguir adelante y resolverlo es poniendo la mirada en Cristo. Pero si esas personas influyen más en mí que Jesús, entonces el problema es mi fe, porque pongo más la mirada en ellos que en Jesús. Por eso ponme en Cristo para llegar al final. Terminamos, segunda de Timoteo 4, 6, 8. Pablo se está despidiendo también aquí. La última carta de Pablo. Sus últimos, casi las últimas palabras de alguien que va a morir. En cuanto a mí, mi vida, fíjate nada más, escogí esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque me encantó. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Wow. ¿No? Mi vida ya fue derramada, o sea, ya la entregué, ya no me quedó nada, ya lo di. Todo lo que tenía lo di por Jesús. Lo derramé todo. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todas aquellas que esperan en anhelo su venida. Con anhelo su venida. ¿Sabes cómo murió Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Es muy probable, ¿no? Dice la historia que probablemente murió decapitado a meses quizás de haber escrito esto. Esto fue lo último que escribió. Y me impresiona que antes de morir afirma lo que afirma: mi vida ya fue derramada como ofrenda. ¿Sabes? Tu vida la vas a derramar, seguro.
Eso es un hecho. La vas a derramar en un trabajo, en un deporte, en una pasión, en el vicio, en el sexo, en lo que tú quieras. Pero tu vida se va a derramar. Lo importante es en qué la derramamos y cómo, ¿no? Para él fue derramarla en los propósitos de Cristo y siguiendo su vida, la vida de Cristo. Se ha peleado la buena batalla, he permanecido fiel. Espera la vida eterna. Ojalá recordemos durante muchos años estas escrituras, estos ejemplos, estas anclas que nos motivan a continuar y seguir y nos ayudan a entender que vale la pena, hermano. Nada, lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a decir, nada allá afuera, nada en una persona tiene más valor que la eternidad. Va a valer la pena esperar hasta el fin, porque eso es lo más maravilloso que le puede pasar a alguien. Sabes, yo he estado en todo tipo de funerales en estos 19 años, desde personas jóvenes, adolescentes, solteros, casados y adultos y viejos. He estado en todo tipo de funerales, pero siempre ha habido una diferencia cuando muere un discípulo, sea joven o viejo. El testimonio de su vida y la manera en que ha vivido es lo que permea esa reunión con un aroma agradable, con un incienso increíble, aún en medio del dolor. Saber cómo has vivido y en qué has derramado tu vida es lo que hace la diferencia. Ojalá que al no estar tú y yo aquí podamos decir lo mismo de nuestras vidas. Vamos a tomar la Santa Cena y reflexionar el día de hoy. ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Cómo estamos viviendo para Cristo? ¿Qué estamos hoy? ¿En qué estamos invirtiendo? Y si esto es lo que estamos invirtiendo es de acuerdo a la eternidad y al propósito que Dios puso en nosotros. Jesús murió, corrió la carrera y llegó al final. Pedro atrás de él, Juan atrás de él, ¿no? Pablo. Sigámosle la huella, ¿no? Lleguemos en cuarto, quinto, noveno, décimo, el lugar que quieras, pero llega. Y llega bien. Un día abrazaremos a Jesús. Gracias por haber llegado a la meta y mostrarnos, Pablo, Jesús, Juan, que podemos hacerlo. Y ahí abrazaremos a todos esos hermanos que se han adelantado, familiares nuestros que como discípulos han peleado esa batalla, y nosotros nos daremos un abrazo increíble. No sé si has visto cuando los maratonistas del mismo país llegan uno atrás del otro. El que llegó primero espera, ¿no?, al que llegó y lo abraza, como diciendo: llegaste. No importa el primero, llegaste, llegamos juntos. Sueña con eso, arráigalo aquí y dale a Jesús gracias que tenemos la oportunidad de estar allá. Vamos a orar. Padre que está en el cielo, en esta tarde, Señor, que hemos venido aquí, queremos agradecerle la bendición de estar en su reino. Agradecer también, Señor, la oportunidad que nos da de poder entender el llamado que nos ha dado de pelear por la carrera eterna, Dios, que es esta vida espiritual. Entendemos, Señor, que no es una carrera fácil. Entendemos, Señor, que es una carrera desafiante, que hay muchos obstáculos en ella, que evidentemente el pecado quizás es el más grande, pero ayúdanos también a entender que el pecado es vencido por medio de la gracia de Cristo, por medio de la cruz y de la resurrección. Ayúdanos a tener una actitud responsable, como buenos corredores y conocedores, entendedores de lo que estamos haciendo. Ayúdanos a quitar cualquier cosa que sea necesaria en esta vida, que no sea favorable para llegar a la meta. Y ayúdanos a agregar, Señor, aquellas cosas que también son necesarias agregar para llegar al final de la meta. Padre, y si hemos estado sentados o hemos estado mirando la carrera de lejos, ayúdanos a levantarnos de nuevo. Finalmente tú renuevas las fuerzas y das ánimo al cansado para que pueda seguir esta carrera. Ayúdenos a acompañarnos unos a otros
para que podamos llegar un día a la eternidad contigo. Que la idea de la eternidad cambie todo lo que somos, pensamos, decimos y hacemos. Y que esa idea, Señor, transforme nuestra vida a tal grado, de tal forma, que estamos convencidos que otros más deben conocer que hay una eternidad a tu lado. Gracias por Jesús, que fue el precursor de todo y que nos mantiene hoy con esperanza y fe. Gracias a Él, que nos ayuda a quitar lo que estorba y que lo principal, Señor, que es la esperanza del cambio, nos las ha dado. En Él te oramos y pedimos todo. Amén.